presentación para que al final la puedan estudiar después. Muchas gracias a todos por su asistencia. Tenemos asistentes el día de hoy de países como México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos en la parte de Miami, España. Qué bueno contar con la asistencia de todos ustedes y estamos seguros que hoy vamos a aprender todos, porque no solamente aprenden ustedes, sino que yo también aprendo a través de las preguntas que ustedes hacen. Estamos totalmente dispuestos a atender todos los requerimientos que tienen. Y por supuesto hoy abordaremos el dolor desde una perspectiva integral que nos permita aprender el manejo adecuado de este síntoma a través de los productos de la abeja en sus diferentes enfermedades, algunas agudas, en la mayoría de ellas crónicas todas, que cursan con dolor. Como siempre, a través de nuestro WhatsApp, de nuestros correos electrónicos, puedes enviarnos al final de esta presentación las diferentes preguntas que surjan. Estamos totalmente dispuestos a atenderlas todas y cada una de ellas de la manera más profesional para resolver las inquietudes que surgen en la atención de los pacientes, porque finalmente de manera continua recibimos diferentes preguntas sobre cómo debe abordarse X o Y patología, que cursan la mayoría de ellas con dolor o inflamación de forma crónica. Y a través de nuestro canal de YouTube en World Apitherapy Organization pueden encontrar esta presentación al final de la misma. Podrán encontrarla grabada y subida a nuestro canal de YouTube, subtitulada en inglés, para todos aquellos que nos escuchan desde diferentes países, de habla diferente a la habla española. Estamos totalmente dispuestos también a atender todos sus requerimientos. Y el día de hoy vamos a revisar temas como la definición del dolor y su historia, la neurobiología y la fisiopatología del dolor, la forma en cómo entendemos este tema, las dimensiones del dolor, el manejo convencional que solemos dar a través de la consulta médica habitual, por supuesto, opciones distintas para el tratamiento del dolor basadas en apiterapia y desde la óptica de diferentes sistemas médicos, que también es una pregunta supremamente normal y habitual sobre cómo tratar con sueroterapia, cómo tratar con terapia neural, con acupuntura, si hago osteopatía, si hago quiropraxia. Vamos a intentar revisar estos temas y si resultan preguntas sobre cómo manejar el dolor a través de diferentes sistemas médicos, por supuesto, al final de las charlas responderemos muchas preguntas y si después de ellas quedan otras sin resolver, también las responderemos directamente por WhatsApp o por correo electrónico. Y es importante entender que el dolor tiene una historia del mismo comienzo de la humanidad, con seguridad el 100% de las personas, y entonces nos incluimos nosotros y nos incluimos al resto de personas enfermas. Siempre en algún momento de la vida sufriremos dolor, un dolor muchas veces sufrido de diferentes maneras y a través de diferentes mecanismos, pero con seguridad todos, desde que nacemos hasta que morimos, tendremos dolor al menos una vez en la vida. Eso es inevitable y por eso es el síntoma más común. Puede tener diferentes ubicaciones anatómicas, tiene diferentes apariciones a lo largo del tiempo en la vida. Entendemos que la muerte de un ser querido también es un dolor y los sentimientos que llevamos a lo largo de la vida, de hecho, también lo son. El dolor hace parte de la vida cotidiana y como profesional de la salud, como médicos, como enfermeros, como fisioterapeutas, todos debemos entender que las personas en algún momento de la vida tendrán dolor.
Y para eso estamos preparados, para atenderlos de la manera más adecuada. Sabemos también que existen diferentes clasificaciones del dolor, algunas de ellas relacionadas con el tiempo de evolución. Entonces tenemos el dolor agudo, que tiene una duración generalmente menor a 15 días de evolución. Tenemos causas de dolor agudo emocionales, la migraña, tenemos el dolor lumbar agudo, tenemos el dolor cervical agudo y causas inflamatorias, dentro de las cuales se encuentran todos los dolores de origen autoinmune. Y la mayoría de lo que atendemos de forma habitual es el dolor crónico. Entonces tenemos causas musculoesqueléticas, las cuales tenemos enfermedades autoinmunes y enfermedades por degeneración y desgaste de los tejidos, como la artrosis, supremamente común. Tenemos también la migraña, tenemos el cáncer, tenemos el dolor lumbar crónico. Entonces tenemos las enfermedades neuropáticas y tenemos los dolores emocionales nuevamente. Dos factores comunes: inflamación y factores emocionales, habituales dentro de los procesos de inflamación, dolor y degeneración de los tejidos, como causas de dolores agudos y crónicos, de 15 días de evolución o de más de 15 días de evolución, normales, habituales, dentro de los procesos de la consulta que atendemos habitualmente. Y es importante entender que de hecho el dolor es un proceso evolutivo que afortunadamente tenemos, porque gracias a la evolución del dolor tenemos un signo de alarma que nos permite alertarnos sobre el desgaste y el daño de diferentes tejidos que tenemos en el cuerpo, y sabemos que este daño podría eventualmente afectar de manera negativa la evolución y el curso natural de los eventos del cuerpo. Y eso es supremamente importante. Si no supiéramos que existe este daño, probablemente no estaríamos teniendo en este momento esta conversación. Ya nos habríamos extinguido y como consecuencia la raza humana no estaría en este momento en donde está. Sabemos también que los aspectos evolutivos del dolor en este momento nos permiten entender que algo ocurre en el cuerpo. Por supuesto, cuando duele es porque algo hay. Sabemos también que el dolor tiene consecuencias directas sobre la anatomía y fisiología de diferentes sistemas del cuerpo, de tal manera que podemos entender que existen también modificaciones anatómicas, funcionales, de diferentes aspectos del cuerpo. Entonces, cuando uno tiene artrosis de rodilla, por ejemplo, y duele, el dolor es una señal de que la estructura natural de la articulación se ha afectado. Por este motivo se genera dolor. Sabemos también que la evolución de nuestro sistema nervioso nos permite entender que una herida en la mano, por ejemplo, en la columna lumbar, en la columna dorsal, o un dolor incluso un poquito más complejo, está relacionado con la forma en la cual interpretamos el medio ambiente en el cual nos encontramos. Entonces tenemos que el dolor es una sensación compleja de entender y que integra diferentes entradas de las diferentes informaciones del organismo, como la alimentación, como el sistema emocional, como las palabras que nos dicen el día de hoy, la memoria previamente existida, las actividades que realizamos, todo eso se integra de una manera tan compleja que al final tenemos la percepción del dolor, porque el dolor finalmente termina siendo una percepción construida a través de diferentes entradas de señales distintas del exterior y del interior del cuerpo, y por eso se hace tan complejo su entendimiento. Y además de eso, es tan complejo el dolor que la definición que hacemos de dolor es supremamente distinta de acuerdo a diferentes grupos. Entonces hay personas que la definen como una sola percepción.
localizada, sensorial, plenamente definible desde lo anatómico, pero hay otros grupos de investigación que nos indican que el dolor, de hecho, es mucho más complejo que la sola definición del daño o de lo que se percibe en una sola parte del cuerpo. Porque el dolor se construye, además de esa sensación particular anatómicamente bien definida, por otras entradas sociales, culturales, de memoria previa del cuerpo, lo cual hace que al final el dolor sea una experiencia sensorial, emocional y física que es resultado de una integración de información que se califica como desagradable. Por supuesto, el dolor no es una cosa placentera, resultante de una lesión que está en el hoy o que estará en el mañana, y eso es supremamente importante, ya veremos por qué en enfermedades como la fibromialgia puede estar en el mañana y que se describe finalmente como consecuencia del desarreglo del funcionamiento sensorial, funcional, del sistema nervioso integrativo, que es absolutamente desagradable y definitorio de una alteración completa del funcionamiento habitual del cuerpo. Sabemos también que el dolor lo podemos clasificar de diferentes maneras y podemos clasificarlo de acuerdo al tiempo de evolución. Una forma es teniendo en cuenta que un dolor de menos de 15 días de evolución es un dolor agudo, seguramente más fácil de manejar, y un dolor crónico es un dolor que dura más de 3 meses, mucho más difícil de manejar. Sabemos también que podemos clasificar el dolor de acuerdo a su origen, en términos de un origen orgánico del dolor, que es debido a un daño estructural de diferentes tejidos del cuerpo. También podemos tener un dolor de origen emocional debido a una alteración de la integración en la forma en la cual manejamos la información derivada de diferentes aspectos del medio ambiente, de las enfermedades internas que padecemos, de los medicamentos que consumimos, y en la mayoría de los casos, de hecho, tenemos un dolor que es mixto, derivado de aspectos orgánicos y emocionales. Y eso al final nos identifica muy bien la mayoría de los dolores que son derivados de aspectos de daño de tejidos orgánicos y de aspectos emocionales. Y sabemos también, además, que podemos organizar y clasificar el dolor de acuerdo al origen del mismo. Tenemos un dolor muy común que es el músculo esquelético, derivado de la alteración de estructuras de los músculos, de los tendones, de los huesos, de las articulaciones, o dolores de los nervios, que tal vez son los más difíciles de tratar, porque el dolor de nervio deriva de una alteración funcional de esas estructuras complejas que nos permiten sentir y percibir las estructuras diferentes que tenemos en el planeta, en la forma en cómo nos relacionamos con él. Y cuando se combinan los dolores internos con el dolor musculoesquelético y con los nervios que nos permiten interpretar la realidad, tenemos un dolor complejo. La mayoría de las ocasiones, de hecho, tenemos dolores de origen complejo. Es decir, dolores que mezclan de diferente forma lo que percibimos en nuestra realidad interna y en nuestra realidad externa. Bastante difícil de manejar y, por supuesto, más difícil de controlar a través de las maneras habituales en las cuales manejamos los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos del dolor. Y la historia del dolor ha sido bastante compleja, de hecho. Sabemos que al principio, que describimos como primitivo, aunque tal vez
cada vez mejoramos nuestro entendimiento de ello, no solamente como primitivo, sino como una forma de entendimiento distinta del dolor. El dolor era percibido como el resultado de la acción de demonios, de humores o de frío y calor. Y en el frío y calor, por ejemplo, tenemos en la actualidad los efectos de la acción de la acupuntura, de la medicina tradicional china, en el tratamiento de diferentes patologías, dentro de ella, por supuesto, el dolor. Entonces, es bastante habitual que se entienda que el dolor, de hecho, puede ser consecuencia de la acción del frío y del calor. Vaya usted, tenga un dolor articular complejo, expóngase al frío y seguramente sentirá una mayor intensidad del dolor. Caliente la articulación y sentirá una menor intensidad del dolor. De hecho, con primitivo no necesariamente se implica y se significa que sea un dolor de una menor complejidad o que por decir que su dolor es de tipo frío-calor sea un dolor menos significativo. De hecho, gracias a los aportes de la ciencia inicial podemos entender muchas cosas del hoy. También se describió en la Mesopotamia antigua, por ejemplo, que el dolor era resultado del castigo divino. Divino entendido como de diferentes formas, ellos lo interpretaron como el castigo del Dios al cual creían. Entonces el dolor era un castigo de ese Dios. Y en diferentes regiones de América Latina, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina y en Bolivia, las culturas de los indígenas Urus entendieron que los hombres eran resultado del agua, y eso significa los incas, que relacionamos con el Perú, pero por supuesto colonizaron mucho más sitios más extensos que la sola región geográfica del Perú actual. Y los hombres de América, que eran los primeros hombres independientes, relacionaron el concepto de dolor con diferentes aspectos mágicos religiosos derivados del entendimiento de una relación entre lo espiritual, lo divino, lo mágico, lo religioso, lo que hacían y lo que no, y la aparición de la enfermedad y del dolor como manifestación de la enfermedad era el resultado de un anuncio de algo que venía. El dolor termina siendo entonces un síntoma de algo que viene. Y el dolor entonces puede ser la primera manifestación de una enfermedad grave. Por supuesto, todos ustedes, colegas, saben que en la actualidad entendemos muy bien que el dolor, de hecho, es un síntoma que nos alerta de una enfermedad grave. Y ellos lo sabían así hace 600 años. Ellos sabían que la presentación del dolor era, de hecho, una manifestación de una enfermedad grave que venía en el tiempo y que podía afectar de manera significativa el curso natural de los eventos en una persona en particular. Y en el hoy sabemos también que el dolor es bastante complejo, de hecho, es multifactorial. El resultado del efecto de diferentes cadenas de señalización moleculares, de eventos culturales, de eventos sociales, de factores socioeconómicos que terminan al final determinando qué tanta intensidad o no tiene el dolor. Existen enfermedades agudas con una alta intensidad del dolor y enfermedades crónicas con una baja intensidad del dolor, o todo lo contrario, porque el dolor termina siendo la manifestación final de la forma en la cual nuestro cuerpo se relaciona con la sociedad, con la economía, con la cultura, con la misma genética. Entonces el dolor es la manifestación final que solemos ver la mayoría de todos nosotros tratantes de diferentes patologías en un paciente particular. Y por eso es tan complejo. Es muy difícil de manejar y con seguridad todos aquellos que nos escuchan en este momento saben que es un tema de interés precisamente por la dificultad que tenemos todos en su tratamiento.
El dolor entonces es una construcción compleja que deriva de aspectos genéticos, es decir, lo que heredamos de nuestros padres, de aspectos epigenéticos, es decir, la forma en la cual nuestros padres se relacionaron con el medio. Nosotros mismos nos hemos relacionado con el medio, la forma en cómo funciona nuestro cuerpo, la forma en la cual respondemos a las emociones y nuestro entorno social en el cual nos desenvolvemos, que nos permite terminar diciendo, nos duele mucho, nos duele poco. Ese es el dolor, es una construcción en realidad sumamente compleja que deriva de diferentes mecanismos que vamos a ver, algunos de ellos, los más importantes, cómo resultan. Y el dolor agudo es el resultado de un daño estructural, por una parte, de un daño inflamatorio, por supuesto, porque tenemos un daño estructural, y de cómo estos daños se integran en su información con nuestro sistema nervioso central. El dolor crónico, por supuesto, es mucho más complejo, porque implica además de estas alteraciones estructurales periféricas que pudiéramos eventualmente tener en alguna parte del cuerpo, un componente emocional, la genética e epigenética que tenemos en nuestro cuerpo, el componente cultural de entendimiento del dolor, porque si entendemos el dolor como una forma de purificación, por ejemplo, del cuerpo, tendremos menor dolor. A la gente que entiende el dolor como algo muy malo que ocurre en el cuerpo. Y nuestro sistema nervioso está, por supuesto, diseñado para generar memoria del dolor. Si yo me levanto hoy y al levantarme me pego sobre el pie, generaré memoria de ese evento. Y de acuerdo a la genética que tenga, la epigenética y a la forma en la cual social, cultural y fisiológicamente responda a este dolor, podré generar una memoria del mismo que sea más grave o más buena. Por eso tenemos personas que responden, de hecho, bastante mal al dolor. Es muy frecuente en enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, que eventos habitualmente no tan dolorosos sean relacionados con una alta carga de intensidad del dolor, con un alto impacto del dolor en la calidad de vida de las personas, y es muy normal. Y ocurre como consecuencia la conjunción de los diferentes factores que van a impactar sobre la memoria del dolor. Los factores genéticos del dolor son muy complejos y pueden estar derivados de la respuesta al dolor como estímulo, del metabolismo de sustancias relacionadas con el dolor y de la forma en cómo interpretamos este dolor en el cuerpo. Y tenemos una gran cantidad de receptores, proteínas y factores de transcripción relacionados con el mismo. Hay personas que de nacimiento tienen la alta capacidad de responder de una manera muy adecuada al mismo, y otras personas que de nacimiento y de herencia, de hecho, heredaron genes que afectan de forma negativa la forma en la cual responden al dolor. Por eso tenemos personas que sufren eventos muy graves y duele poco, y otras personas que sufren eventos muy leves y responden de una manera muy intensa. Es normal que pase, y como profesionales de la salud que atendemos condiciones y enfermedades que cursan con dolor, debemos entender que esto va a pasar de hecho siempre. Y por supuesto están las modificaciones epigenéticas. Desde que uno está en el vientre de la madre, la exposición que tenemos al estrés, a alimentos, a eventos emocionalmente y potencialmente muy graves, podrían condicionar la forma en la cual respondemos al dolor. Metilaciones del ADN, acetilaciones del ADN, de hecho, modifican la forma en la cual respondemos al dolor. Y por eso también tenemos personas entonces que ante estímulos relativamente muy leves responden bastante bien, y otras personas que responden de hecho bastante mal. Es normal y es una consecuencia de estas herencias que traemos de
generaciones anteriores que se han transmitido a lo largo del tiempo. Y esto no solamente son palabras, de hecho se ha demostrado ya. La forma en la cual responden las células del cuerpo en términos de transcripción de diferentes proteínas, de diferentes factores inflamatorios, de diferentes receptores que tenemos ante diferentes estímulos, se modifican de hecho como consecuencia de la exposición nuestra, de nuestros papás, de nuestros abuelos y de generaciones incluso anteriores, y se transmiten de generación en generación por un mecanismo no genético, que es la epigenética, de hecho. Y es normal que ocurra. De hecho, los hijos de las mamás agudamente estresadas durante el embarazo responden mucho más al estrés. Y es una consecuencia transmitida no por un mecanismo genético, sino por un mecanismo epigenético, es decir, por unos mecanismos no derivados de los genes, de la información genética que se transmite de generación en generación. Y entonces son niños que se estresan más, que tienen más ansiedad, que tienen más depresión, que generan más sobrecarga derivada de la activación del estrés únicamente por la exposición que tuvo la madre durante el proceso de la gestación. Y esto ocurre igual con el dolor y por eso es tan difícil a veces tratarlo. 3 puntos especiales dentro de los procesos fisiopatológicos del sentimiento del dolor relacionados con mecanismos epigenéticos de transmisión y de la respuesta que tenemos todos ante el mismo. Por un lado, hiperreactividad al estrés, entre más estrés, más dolor. Hiperreactividad a estímulos inflamatorios. Personas que con ciertas infecciones que no deberían generar una intensidad tan alta, o a la exposición a diferentes alimentos o ejercicios, terminan generando una respuesta inflamatoria muchísimo más alta que termina por afectar de manera negativa la respuesta al dolor. Y por supuesto, la forma en la cual relacionamos las emociones, las acciones y el dolor. Entonces tenemos personas que por mecanismos epigenéticos terminan generando una mayor respuesta al dolor ante estímulos, por ejemplo, es como la tristeza, como la ansiedad, como la falta de sueño, como el exceso de actividad, y eso le genera dolor. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las reacciones habituales que ocurren en personas con fibromialgia. Por supuesto, el dolor está íntimamente relacionado con las emociones y los centros del sistema nervioso central de nuestro cerebro sobre el control emocional también tienen efectos importantes sobre la sensación del dolor. Igual ocurre en los centros cognitivos de aspectos como la memoria, como el entendimiento, las funciones ejecutivas. Todos estos centros, los de la emoción y los de la cognición, tienen de hecho un impacto de retroalimentación o positiva o negativa sobre el centro de dolor del sistema nervioso central. De tal manera que emociones negativas como la ansiedad, como la depresión, como el estrés no controlado de forma adecuada y efectos negativos de la cognición como un entendimiento inadecuado del mismo, del dolor como percepción general que podemos tener, termina al final retroalimentando esa percepción del dolor, porque el dolor es una percepción finalmente, de mayor intensidad o de menor intensidad. Y ahí tenemos unas personas que responden de una manera muy adecuada al dolor, es decir, una manera controlada en términos de saber que la depresión, que la ansiedad no significan necesariamente dolor. Otras personas para las cuales este tipo de sensaciones y de sentimientos terminan por desencadenar unas respuestas de dolor supremamente intensas. Y suele ocurrir. Personas con depresión sienten dolor de mayor intensidad que las personas que no la tienen, incluso con la misma enfermedad física comprobable de forma objetiva. Por este motivo, no debemos olvidar que el dolor, de hecho, es íntimamente relacionado, está íntimamente relacionado con las emociones y es parte del tratamiento integral. Y además hemos aprendido
con diferentes enfermedades, un buen ejemplo de la fibromialgia, pero también tenemos todas las enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o el lupus, que están a largo plazo. Desde el momento del diagnóstico de la enfermedad hasta el final, sabemos que estas enfermedades van a estar. Y sabemos que las personas que tienen este tipo de enfermedades, de hecho, hacen memoria del dolor. También lo hemos aprendido con las personas en las cuales por algún motivo es necesario amputar o el pie o el dedo o la mano o alguna parte del cuerpo, y son personas que cuando fueron amputadas posteriormente desarrollan dolores de ese miembro que ya se amputó y se siente como si estuviera en el cuerpo. Finalmente, porque el dolor se construye como una construcción compleja de diferentes entradas de información, dentro de las cuales están las emociones, está la memoria previa de lo que conocemos como dolor, están las estrategias de afrontamiento para el mismo. Y entonces hay personas que son supremamente afortunadas y tienen unas estrategias de afrontamiento bastante positivas que les permiten enfrentar el dolor y no evitarlo, por ejemplo, o no hacerlo a los lados, sino que lo enfrentan de forma adecuada. Tienen un tratante bastante empático y tienen la posibilidad de acceder a diferentes tratamientos. Y eso modifica la forma en la cual nuestro cuerpo crea una memoria específica del dolor. Y de hecho se sabe bastante bien que además de estos factores fisiológicos normales, habituales de la formación de la memoria del dolor, tenemos también factores culturales. Entonces las personas que piensan de forma positiva, que meditan y que creen en algo más allá, entienden muy bien el dolor, lo interpretan y tienen menos riesgo que las personas que no lo hacen de generarle un dolor crónico. Entonces las personas que tienen una creencia religiosa firme saben que eso les va a funcionar y tienen unas estrategias de afrontamiento ante diferentes problemas de la vida relacionados con estas creencias, tienen menos dolor crónico. Y tal vez ahí es donde está la gran diferencia en la frecuencia de enfermedades como la fibromialgia en el mundo contemporáneo. Entonces tenemos personas que pensaban que la vida seguramente era una cosa fácil, sin problemas y sin líos, y los tenemos con una alta tasa de dolor. Y por otra parte, tenemos personas que entendieron que probablemente durante la vida habrían diferentes problemas de diferentes tipos, no solamente físicos, sino incluso emocionales, sociales, culturales, con la familia de diferente tipo, y ellos tienen menos interpretación del dolor, porque no podemos evitar pensar que el dolor es una construcción que nosotros realizamos. Luego, la forma en la cual uno interpreta la realidad hace que duela o que no duela. Pero igual, para las personas que interpretan mal, ya veremos diferentes estrategias de tratamiento que existen para el manejo de estas sensaciones que tienen. Tenemos un manejo convencional, farmacológico. Por supuesto que en su entendimiento ideal debería ser basado en el manejo de las emociones, que ya dijimos que tiene un gran impacto, en el manejo de aspectos fisiológicos, en el manejo de la integración de la información que se da en el cuerpo y por supuesto en la formación de la memoria. Por supuesto, la mayoría de tratamientos farmacológicos de hecho no lo logran. Es bastante difícil que ocurra. Y aunque uno pensara en el manejo, por ejemplo, de los opioides, poco se impacta sobre todos los aspectos. Y ahí es donde viene la eficacia del profesional que trata este tipo de enfermedades crónicas, por supuesto. En la respuesta primaria tenemos unos factores mediados por la inflamación, derivados del daño tisular, por supuesto. Si estamos haciendo una cirugía de apéndice, el daño que tenemos sobre los tejidos puede liberar a unas citoquinas proinflamatorias, unas interleuquinas, diferentes agentes mediadores del proceso inflamatorio, normales y necesarios para recuperar el cuerpo. Y esa información irá hasta el sistema nervioso central. A corto plazo no pasa nada, pero a largo plazo, cuando tengo estos estímulos constantes inflamatorios, constantes de daño, van a generar una tolerancia, por un lado, de los mecanismos reguladores normales del cuerpo, van a generar una potenciación de los mismos y van a generar memoria. Y ahí es donde encontramos la explicación del dolor
incluso postquirúrgico crónico. Tenemos personas que atendemos con patologías relativamente simples, que operamos con una cirugía relativamente simple y que generan un dolor a largo plazo crónico bastante difícil de tratar como consecuencia del daño que hacemos en diferentes tejidos del cuerpo. Ocurre en personas tratadas con cirugía del apéndice, con cirugía de la vesícula biliar, y ni para qué hablamos de cirugías mucho más complejas, que en las cuales es mucho más frecuente la aparición de este tipo de dolor. Entonces, entre más accedemos al cuerpo, entre más lo manipulamos y entre menos intervenimos sobre otros factores relacionados con el dolor, es más frecuente que haya una respuesta a largo plazo. Y la corteza cerebral, que es la que nos permite estar hoy por hoy hablando como estamos hablando, integrará esa información eh, inadecuada o inadecuadamente de acuerdo a lo que tenga desde antes. Entonces tenemos la genética, la epigenética, la memoria previa y lo que hacemos hoy. Y eso puede conducir a que nos vaya muy bien o a que nos vaya regular. El manejo convencional del dolor suele incluir aspectos del manejo de analgésicos no esteroideos, como la aspirina, como el meloxicam, como el naproxeno, como el ibuprofeno, que en términos generales la mayoría de las veces funciona bastante bien. En algunas enfermedades crónicas utilizamos terapia física y en casos más complejos solemos utilizar las infiltraciones, los bloqueos o incluso el daño de los nervios, la quemada de los nervios, como el tratamiento del dolor. A veces bien, que seguramente esta charla no es para el tratamiento de este tipo de pacientes. En la mayoría de los casos, de hecho, bastante regular y por eso llegan a nuestra consulta. Le decía yo alguna vez a algún colega que preguntaba qué tipo de pacientes llegan. Yo le decía, a nosotros no llegan los pacientes, de hecho, los más graves. Y sencillamente porque son los pacientes que han pasado por todas las opciones de manejo posibles y no han logrado una mejoría sintomática efectiva. Y así es. Nosotros tratamos, de hecho, a los pacientes más complejos, incluso de las enfermedades más simples. Y encontramos pacientes con dolores lumbares crónicos, en teoría simples, bastante complejos. Sencillamente porque como parte de la evolución natural en la cual estos pacientes nos llegan, atendemos los más complejos. De ahí también que nuestros resultados sean de hecho un poquito más interesantes, porque mejoramos los resultados y la evolución clínica, de hecho, de los pacientes más difíciles de tratar. Y es bastante bueno. Y por supuesto siempre tendremos el asunto del riesgo-beneficio. Que tanto mejoramos a alguien en un tratamiento con tramadol, por ejemplo, que tanto lo empeoramos. Y lo que les decía hace unos momentos, que significa que una persona con una artrosis llegue a nuestra consulta o que tenga una artritis inflamatoria grave, llegue a nuestra consulta. Al final terminamos atendiendo en nuestros servicios las personas más graves de las graves. Y eso, por supuesto, también es una responsabilidad mayor que probablemente la de muchos de nuestros colegas que tratan también con el dolor de forma habitual. Estamos tratando a los más enfermos de los enfermos con el síntoma más grave de los graves, porque el dolor afecta de manera significativa la calidad de vida de las personas. Y en el manejo no convencional también hay muchísimas posibilidades. Tenemos el manejo de acupuntura, la terapia neural, la osteopatía, la quiropraxia, la medicina ayurvédica, el masaje terapéutico, tenemos el masaje con meditación, los tratamientos no convencionales, es decir, tenemos una gran cantidad de posibilidades, sin embargo, llegan y debemos estar preparados para el tratamiento del dolor. Por supuesto, el manejo ideal del dolor implica la integración de diferentes componentes, dentro de los cuales se encuentra la fisioterapia,
El manejo con analgésicos, que en muchas ocasiones lo necesitamos, sobre todo en el momento de tratamiento más agudo del dolor. Procedimientos, en ocasiones también, claro, podría ser necesario realizar un tratamiento quirúrgico. El manejo emocional, tal vez bastante importante, necesario dentro del entendimiento del dolor. Y las alternativas terapéuticas como la apiterapia, que es de la cual hablaremos estas últimas diapositivas de la presentación. Y la apiterapia puede integrarse a distintos sistemas médicos, como el sistema biomédico, que es el sistema occidental, que utilizamos diferentes medicamentos. Está claro que en el manejo del dolor, diferentes sistemas médicos podrían ser más o menos efectivos y eso depende de su causa. Si lo vemos de una forma bastante genérica, entenderemos que los dolores musculoesqueléticos, por ejemplo, se benefician y está demostrado científicamente que se benefician bastante bien del sistema biomédico, es decir, del manejo de medicamentos analgésicos, del masaje terapéutico, de la apiterapia. Que en casos de dolores no musculoesqueléticos, por ejemplo, como una apendicitis, la osteopatía, la homeopatía y el uso de esencias florales probablemente no será eficaz. Y que en cualquier dolor, no sabemos exactamente la medicina ortomolecular, la terapia neural y la musicoterapia cómo se integran. Pero es apenas normal. La eficacia de un tratamiento depende exactamente de a qué indicación o a qué enfermedad vamos a utilizarlo. Luego, que la homeopatía, que las esencias florales o que la osteopatía no sean útiles para un dolor visceral que debe ser tratado con cirugía, no significa que no sean útiles. Y al final lo importante es que todos nosotros logremos integrar de una manera efectiva, de hecho, este tipo de tratamientos. Y la apiterapia es un tratamiento bastante útil para el manejo de diferentes enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, el resultado de una revisión sistemática del uso de medicamentos analgésicos como el acetaminofén, como el naproxeno, como el ibuprofeno, en el tratamiento del dolor lumbar crónico. Y podemos ver, por ejemplo, como resultado de esta, que el riesgo de mejorarse de ese dolor con un consumo crónico de estos medicamentos es de hecho bastante bajo. Tenemos un riesgo solamente 0.35 veces más alto de mejorarnos que no. Y en el peor de los casos tenemos un riesgo 0.09 veces más alto de mejorarnos. Y esta la puse sencillamente para que tengamos en cuenta que muchas veces mandamos tratamientos, indicaciones y incluso recomendaciones que no necesariamente tienen el impacto que uno se imagina que tienen. Muchos colegas, por ejemplo, piensan que si envían un medicamento tendrán un efecto inusitadamente altísimo sobre el paciente y a veces no. De hecho, a veces uno manda intervenciones que no son tan eficaces y este es una revisión sistemática en control contra placebo. Entonces, termina teniendo un efecto, de hecho, bastante similar al de una intervención fantasma, digamos, o una intervención que no debería tener efecto. Y entre más crónico el dolor, más difícil de manejar y más cercano el efecto que se tiene sobre el placebo. ¿Qué debemos hacer de manera habitual? Por supuesto, manejo del aspecto del componente de la actividad física de la persona, manejo de las emociones, el mejor tratamiento posible hacia lo que el paciente necesite, que al final termina resultando es en un manejo integral. Lo que buscamos es que desde las diferentes actividades y tratamientos que realicemos, logremos el mejor tratamiento posible para el paciente. Y ahí es donde entra la apiterapia, que es un manejo con efectos farmacológicos, es decir, con efectos sobre el funcionamiento del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central, de los diferentes tejidos del cuerpo. Optimicemos el manejo de estos pacientes en el contexto de un manejo integral, es decir, que logremos el abordaje de las emociones, de la actividad física del paciente, de las enfermedades crónicas que tenga,
para potenciar los efectos de lo que vamos a hacer. Por supuesto, en principio, debemos entender y abordar los diferentes aspectos emocionales que puedan presentarse en el paciente. Está triste, está ansioso, tiene muchísimos problemas. ¿Qué enfermedades crónicas complejas podría tener él? Porque al final nosotros los acompañamos en ese viaje. Y no hacerlo de esa manera podría de hecho llevar a efectos negativos en nuestra terapéutica. Puedo tener el mejor tratamiento del mundo, pero si no acompaño sus emociones, si no acompaño su sensación de tristeza, su sensación de ansiedad, su sensación de soledad, pues no voy a hacer nada y tendré pacientes con una baja adherencia al tratamiento como consecuencia sencillamente de que no he logrado impactar de manera significativa los diferentes aspectos que terminan por acompañar y complejizar la respuesta al dolor. Y esa respuesta compleja al dolor, de hecho, suelen olvidarlas todos aquellos colegas que trabajan dentro del sistema de salud colombiano y seguramente dentro del sistema de salud de diferentes países del mundo. El dolor no se trata únicamente mandando un medicamento como la aspirina, mandando un medicamento como el tramadol o incluso una codeína o cualquiera de estos medicamentos opioides. Con seguridad, el tratante que piense que el dolor lo maneja únicamente a través del envío de este tipo de medicamentos tendrá una efectividad reducida al manejo del dolor, por supuesto, porque el dolor es una construcción compleja que deriva de diferentes estímulos. Y entonces utilizamos la apiterapia como un mecanismo adicional para reducir la intensidad del dolor, para disminuir su frecuencia y para controlar la enfermedad que está detrás de. Si tengo una enfermedad degenerativa en el tiempo, puedo darle todos los medicamentos analgésicos, los mejores que existan. Pero cuando siga evolucionando, llegará un momento en el cual el avance de la enfermedad será tal que será imposible manejar el dolor. Por eso, a pesar de que el dolor sea el síntoma inicial y nuestro objetivo terapéutico inicial, si nos olvidamos de la enfermedad de base, de hecho, tendremos después pacientes inconformes, pacientes con mayor intensidad del dolor, pacientes con peor calidad de vida, sencillamente porque nos olvidamos del control de la enfermedad. Y tenemos, claro, tenemos un listado de más de 100 enfermedades agudas que pueden cursar con dolor y de más de 100 enfermedades crónicas que pueden cursar con dolor. Aquí mostramos las más frecuentes en nuestro servicio. Tenemos como enfermedades agudas, es decir, de dolor de menos de 15 días de evolución. Tenemos los lumbagos agudos, muy frecuentes, sobre todo en personas trabajadoras, que deben cargar diferentes pesos en su actividad. Y tenemos los dolores articulares o musculares derivados de esa actividad. Eso es algo de el desarrollo y del curso clínico de las enfermedades que cursan con dolor de menor frecuencia en la consulta. Lo principal viene en las enfermedades crónicas. Tenemos la artrosis, muy frecuente. 9 de cada 10 personas que nos llaman, nos consultan de forma directa, tienen artrosis, desgaste articular. Las demás pueden tener artritis de origen autoinmune, por ejemplo. Algunas tienen dolores neuropáticos, dificilísimos de tratar, derivados de la alteración del funcionamiento de los nervios periféricos. Y esto, bueno, ya mencionaremos algunas palabras de por qué es tan difícil, pero es muy difícil de manejar este tipo de dolor, como el que ocurre después de la culebrilla que llamamos en Colombia, es decir, de una alteración de los nervios periféricos como consecuencia de la infección del virus herpes y del cáncer. Dolores todos muy difíciles de manejar. Esquema de manejo para el dolor lumbar agudo. Solemos utilizar tratamiento inyectable y es una pregunta muy frecuente que los colegas nos digan, bueno, y hago el manejo agudo de este dolor con una aplicación intramuscular, con suero intravenoso,
con una aplicación en puntos de acupuntura, con terapia neural, ¿dónde lo pongo para que tenga el mejor efecto? Y en términos generales, lo que uno suele ver es que entre mayor experiencia tiene el médico tratante sobre cierta técnica, y entonces sobre cierta técnica puede ser la aplicación en terapia neural, o puede ser la aplicación en sueroterapia, o puede ser la aplicación en puntos de acupuntura, mejor le va al paciente, por supuesto, porque el tratante está mejor entrenado con la dosis específica, con la aplicación en el punto directo que podría requerir el paciente. Entonces, en términos generales, colegas, en general, cuando escojan la vía de administración, entre mayor experiencia tengan con ella, mejor. Y si no, ahí estamos. Igual ahorita al final de la presentación pondremos los correos electrónicos en nuestro WhatsApp para que nos escriban preguntando, venga, doc, tengo esta patología en particular, ¿cómo debería abordarla para lograr el mejor resultado? Claro, en principio, entre más experiencia tenga, mejor le va. Pero hay consideraciones que debemos tener en cuenta y en ocasiones ciertas vías de administración podrían ser mejor. Por ejemplo, en el lumbago agudo, la aplicación en puntos de acupuntura o una aplicación subcutánea en puntos peridolorosos o en puntos gatillo podría generar un buen resultado. Mostramos además, porque hay que tener en cuenta que lo que buscamos es evitar el avance degenerativo de las enfermedades, productos de la abeja que tienen un efecto significativo sobre evitar el curso clínico que debemos evitar de las enfermedades que cursan con dolor agudo, como el lumbago agudo. Entonces buscamos evitar la cronificación del dolor y, por supuesto, un manejo integral del mismo. Y también podemos tener dolores agudos articulares que son difíciles de manejar. Claro, si un paciente nos consulta por dolor articular agudo, es decir, de menos de 15 días de evolución, pues seguramente no es un dolor que no haya intentado ya tratar con analgésicos antiinflamatorios no esteroideos de dedo, seguramente ya los tomó. Seguramente ya intentó ponerse frío, calor, sobre la articulación. Luego estamos hablando de un dolor agudo un poquito más complejo, con seguridad. Solemos hacer una aplicación subcutánea, perilesional, periarticular, y entendemos que en la mayoría de los casos este tipo de dolores se acompañan ya de lesiones complejas de los tejidos periarticulares, de los tejidos articulares incluso. Entonces, si se presenta el dolor en una articulación como la rodilla, solemos pensar que ya tenemos una lesión de ligamentos o de meniscos, en la cual buscamos evitar el avance degenerativo. Por eso ustedes podrán encontrar en esta diapositiva que existen productos que están dirigidos precisamente a evitar el avance de la enfermedad. Igual ocurre con el dolor muscular agudo. No tan fácil de diagnosticar, pero en el cual, por supuesto, lo que buscamos no solamente es el manejo integral del dolor, sino también disminuir los efectos que eventualmente pueden ocurrir en una persona como consecuencia del desarrollo de una alteración muscular aguda. El manejo de la artrosis, que lo vamos a poner aquí de pasón, además porque nuestra próxima charla, nuestra próxima conferencia será precisamente sobre el manejo de esta enfermedad tan frecuente, bastante común en todos los servicios de medicina alternativa y no alternativa como causa del dolor. La artrosis es una de las enfermedades más comunes que cursan con dolor e inflamación articular de distinto tipo. Las artritis inflamatorias, que las inyectamos para el manejo agudo del dolor, pero de las cuales nunca se debe olvidar la importancia del manejo integral sobre el curso clínico de los procesos fisiopatológicos que ocurren en esta enfermedad. El dolor neuropático, muy difícil de manejar, entre otras, porque tiene una altísima carga de memoria del dolor. Y el veneno de la abeja, la jalea real, la miel de abeja, los propóleos,
tienen un efecto directo supremamente importante sobre los procesos de formación de la memoria del dolor. De hecho, lo vimos en nuestra charla de aspecto farmacológico del veneno de la abeja y de historia de la apiterapia y serie de casos que podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Pero, importante mensaje. Los productos de la abeja tienen un efecto significativo sobre los procesos de formación de la memoria del dolor. Y por eso es útil su manejo, eh, su uso en las diferentes condiciones del dolor neuropático. Tenemos la culebrilla, tenemos dolor crónico derivado del cáncer, por ejemplo. Tenemos los dolores neuropáticos que asisten a las personas que tienen artrosis o artritis, que es bastante frecuente, las personas con fibromialgia. El uso de los diferentes productos de la abeja, como el veneno de la abeja inyectable, por ejemplo, es bastante útil porque de manera progresiva y significativa comienza a modular esa memoria que tenemos del dolor. Si no modulamos en un dolor crónico esa memoria del dolor, va a ser imposible que se le quite a una persona. Es más o menos igual que si uno terminara tratando a estos pacientes con acetaminofeno, con naproxeno o con ibuprofeno de forma continua en el tiempo. No vamos a tener un efecto significativo ni relevante sobre su curso clínico natural ni sobre la historia natural de la enfermedad. El cáncer, que suele cursar con bastante dolor, también se beneficia de los efectos del uso de los diferentes productos de la colmena en su tratamiento y además modula el curso clínico de la enfermedad. No solamente estamos tratando el dolor cuando manejamos pacientes con cáncer con apiterapia, sino que además disminuimos su riesgo de generar metástasis. Si el paciente ya las tiene, reducimos su tamaño, reducimos su actividad, reducimos el riesgo de que genere más metástasis de las que ya tiene, disminuimos el tamaño de la metástasis del tumor primario. Es decir, al final, con el uso de la apiterapia, finalmente lo que buscamos es un control significativo del curso clínico de la enfermedad, de las diferentes enfermedades, no solamente del cáncer, de cualquiera de las enfermedades crónicas. Modulamos el proceso fisiopatológico que ocurre en cada una de estas enfermedades, de tal manera que buscamos reducir la frecuencia e intensidad del dolor, modular procesos fisiopatológicos intermedios como la inflamación y el tercero, que es tal vez seguramente el más importante y al cual a todos los pacientes siempre les digo, buscamos reducir el avance degenerativo de la enfermedad. Y eso depende de la enfermedad, por supuesto. No es lo mismo una artritis que un cáncer, ni es lo mismo una artritis que una esclerosis múltiple, pero al final es tal vez el objetivo terapéutico más importante que pudiéramos tener con el uso de los diferentes productos de la colmena, y es evitar el avance de. Y eso, por supuesto, que tiene unas implicaciones bastante importantes en términos de el curso clínico de la enfermedad y la calidad de vida que pueden tener las personas. Sabemos que hay enfermedades que pueden tener un poquito más de reacciones adversas, como la fibromialgia, por ejemplo. Entonces, al momento de la aplicación, si hacemos una aplicación subcutánea, podríamos tener un poquito más de dolor y de inflamación. Si hacemos la aplicación intravenosa o acompañada de sueroterapia, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, seguramente no tendremos tanto efecto negativo. Por eso solemos sugerir a los colegas que para casos de fibromialgia utilicen la aplicación intravenosa. Y si ya están realizando tratamientos de medicina ortomolecular o de otro tipo, seguramente irán bastante bien. Y en personas que tienen dolor físico de origen autoinmune, por ejemplo, una artritis, un lupus, la aplicación del veneno de la abeja inyectable puede producir un poquito de mialgia. Incluso en estas épocas de la pandemia se podrían asustar pensando que tienen en curso una viremia del COVID-19, pero es consecuencia de la inflamación reactiva que produce la aplicación del veneno. Normal, esperable y no significa nada negativo.
Eventualmente podrían aparecer síntomas sistémicos como un incremento del sueño, como afectaciones de la intensidad del hambre, de la sensación de necesidad de actividad física que podrían ocurrir como consecuencia de la aplicación del veneno de abejas inyectable. Como siempre, los esperamos y agradecemos su presencia el día de hoy. Los esperamos en nuestra próxima charla el 28 de abril, que será sobre el manejo de la artrosis. En nuestro centro de atención, 8 a 9 de cada 10 pacientes de hecho tienen esta enfermedad. Muy frecuente, muy frecuente. Incluso así no consulten por este motivo. Y nos hemos encontrado con sorpresas bastante interesantes de personas de menos de 40 años que terminan teniendo diagnóstico de artrosis. Consultaron por otra cosa, pero cuando no mira cómo la diagnosticamos, cómo la hacemos, terminan teniendo esta enfermedad. Entonces, en esta presentación vamos a aprender no solamente a manejarla de una forma integral, es decir, con actividad física, con alimentación, con tratamiento de apiterapia, por supuesto, sino además entender la enfermedad desde sus raíces fisiopatológicas, porque se produce, porque es tan compleja de tratar, de hecho. La artrosis suele ser una enfermedad que se asume de una manera bastante simple, sencillamente como algo que ocurre ya, pero cuando uno la entiende bien, de hecho, estamos ante un problema bastante complejo. Tiene unos mecanismos fisiopatológicos muy difíciles de manejar, pero que afortunadamente la apiterapia nos permite impactarlos todos. Como siempre, interesados en certificados pueden escribirnos a nuestro WhatsApp que presentamos en esta pantalla. Y también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico. Estamos totalmente dispuestos a responder todas sus inquietudes. Vamos a proceder a continuación a revisar cada una de las preguntas que nos han enviado. Y si por algún motivo no alcanzamos a contestarlas todas, igual nuestro WhatsApp y los dos correos electrónicos que presentamos a continuación en esta diapositiva servirán para responderles de la manera más pronta que podamos cada una de las inquietudes que tengan. Agradecemos a todos los colegas habernos acompañado este día de hoy.